Nunca he sido de los que se quejan por tonterías, y mucho menos por algo tan trivial como un pastel, pero cuando una persona ha dedicado años enteros a tragarse el orgullo, a ceder continuamente y a asumir el papel del adulto responsable en una dinámica familiar disfuncional, bueno, un incidente de esta magnitud se te queda grabado en la memoria. No solo se te queda grabado, sino que actúa como el detonante de algo mucho más grande. Me llamo Marcos, tengo 38 años y soy un hombre de negocios que prefiere la discreción. Sin embargo, cuando no haces ruido, cuando optas constantemente por el silencio y la ayuda desinteresada, algunas personas interpretan esa calma como una debilidad. Y esa tendencia a la debilidad se explota, especialmente cuando el explotador pertenece a tu círculo más íntimo, a tu familia. Mi hermana, Sonia, siempre tuvo una inclinación natural por los grandes dramas. Desde pequeños, cualquier crisis o rabieta suya era tratada por nuestros padres como una emergencia vital, un auténtico desastre natural que requería atención inmediata. Por mi parte, yo era el que aprendía a callar y a asumir culpas inexistentes. Este patrón de injusticia, de ceder ante el conflicto por una paz superficial, se convirtió en una parte intrínseca de mi carácter. Ya en la edad adulta, mis intentos de mantener una relación con Sonia se basaban en la distancia y los límites sutiles. Yo formé mi propia vida. Me casé, tuve a mi hijo Hugo y construí una carrera estable. Sonia tuvo a su hijo Leo, un niño que, para mi desazón, era un espejo casi perfecto de su madre. Ruidoso, malcriado y acostumbrado a conseguir cualquier cosa que deseara a base de pataletas y escándalos. Sonia ha sido madre soltera desde el nacimiento de León. Nunca ha querido desvelar la identidad de su padre, y yo, por mi parte, jamás me atreví a preguntar. Sencillamente nunca hemos tenido esa clase de vínculo emocional que permitiera que yo indagara en los detalles de su vida personal sin que inmediatamente se convirtiera en un tenso interrogatorio o en un sermón sobre sus penurias. Ella siempre siente la necesidad urgente de demostrar algo. La dureza de su jornada laboral, el hecho de que nadie comprende verdaderamente su lucha o que yo jamás podría experimentar sus dificultades. Lo sé. Ser padre o madre soltero es increíblemente difícil. Por eso siempre le ofrecí mi apoyo incondicional. Una ayuda discreta, sin publicidad. Tarjetas para cubrir la compra semanal en el supermercado, solventar las tasas de la excursión escolar de Leo cuando a ella se le olvidó por completo la fecha límite, e incluso les permití instalarse durante un breve periodo en uno de mis inmuebles de alquiler cuando su aparato de climatización se averió por completo el verano anterior. No voy por ahí alardeando de estas acciones. Simplemente ayudo. Es el código moral con el que me educaron. O quizás, y esta es la parte más honesta, es simplemente el tipo de persona que decidí ser, incluso enfrentándome a las fricciones de nuestra infancia. En fin, el cumpleaños. Hugo llevaba semanas enteras haciendo la cuenta atrás para su cumpleaños. Por fin organizaríamos una celebración digna después de varios años de reuniones familiares tranquilas. En el jardín había globos, el castillo hinchable que tanto había insistido y todos sus amigos del colegio. No era una celebración ostentosa, pero sí suficiente para que él se sintiera, por un día, el eje central del universo. Había elegido un pastel con una temática elaborada de dinosaurios. Chocolate, glaseado verde intenso, pequeñas rocas comestibles y un majestuoso T-Rex rompiendo la superficie como si estuviera emergiendo directamente de las puertas de Jurassic Park. Forcé una sonrisa tensa y me retiré del corrillo de adultos. Hugo ya estaba tirándome de la manga para que le ayudara a sujetar la piñata. Su felicidad era, en ese momento, la única prioridad que me importaba. El resto de la fiesta transcurrió dentro de la normalidad esperada. Algo de descontrol, exceso de azúcar en la sangre de los niños, gritos de alegría y ese inevitable zumo derramado sobre los muebles del patio. Pero me percaté de un detalle muy molesto. Cada vez que Leo se sentía frustrado o no conseguía salirse con la suya, atacaba o rompía algo. Cuando no ganó un simple juego de feria, arrojó el premio de plástico por encima del césped. Cuando otro niño le arrebató la última magdalena, pisoteó con rabia un plato de papel que estaba en el suelo. Y Sonia,
Ella estaba demasiado ocupada revisando su móvil o contándole a otra madre historias sobre su jefe demente como para siquiera prestar atención. Me mordí la lengua. Lo hago siempre. Llegamos al momento del pastel. Hugo estaba radiante en la cabecera de la mesa, un cuadro de alegría que combinaba la emoción de la Navidad y su cumpleaños a la vez. Todos cantábamos. Encendí las velas, cerró los ojos y articuló su deseo en silencio. Justo cuando se inclinaba sobre la mesa para soplarlas, Leo se lanzó como una fuerza descontrolada, con los dos brazos extendidos como si fuera a aplacar a un jugador de rugby y estampó las manos. Sus manos desnudas, ávidas de glaseado, se hundieron con toda su fuerza en el centro del pastel como si estuviera excavando febrilmente en busca de un tesoro. El glaseado verde intenso salió disparado por los aires. El T-Rex de azúcar se partió en dos. Una de las velas osciló peligrosamente. Nadie se movió. Incluso los otros niños se quedaron congelados del asombro. Y entonces Leo gritó a pleno pulmón, «Ahora nadie come», con una sonrisita retorcida y orgullosa por el acto de destrucción que acababa de cometer. A Hugo se le descompuso la expresión. No hubo lágrimas inmediatas. Solo me miró con una confusión profunda, como si su mente no pudiera procesar la lógica detrás de lo ocurrido, como si preguntara en silencio, ¿por qué? Miré a Sonia. Ella parpadeó, aún sorprendida, y dejó escapar una risita incómoda. Vaya, vale, eso ha sido muy dramático, ¿eh? No se disculpó, no lo reprendió. Simplemente se acercó y dijo, ya lo limpiaremos, como si la mancha verde fuera el único problema. No emití una palabra. Simplemente cogí a Hugo, que parpadeaba con fuerza con los labios apretados en señal de contención, y lo llevé dentro de la casa. Nos sentamos en el sofá en un silencio profundo, mientras la fiesta se iba desvaneciendo lentamente en el patio. La gente, incómoda, comenzó a marcharse. Algunos ofrecieron ayuda de forma torpe. Negué con la cabeza. Esa noche, cuando ya todos se habían ido y la casa había recuperado su silencio, recibí el mensaje de Sonia. Sin una sola disculpa o explicación coherente. Solo, estás exagerando. No te molestes en aparecer más si vas a ponerte tan dramático. Me quedé mirando el mensaje durante un tiempo que me pareció eterno. Entonces le respondí con firmeza. Genial. Mañana mismo inicio los trámites para cambiar la titularidad de la casa. Le di a enviar. A la mañana siguiente, tenía 38 llamadas perdidas iluminando la pantalla de mi teléfono, y fue entonces cuando la situación empezó a desmoronarse de verdad. No contesté a ninguna. Para cuando el contador llegó a las 38, ya había puesto el móvil en silencio y había llevado a Hugo a esa vieja cafetería de la calle Quinta para comer tortitas. Él no dijo mucho, simplemente revolvía sus huevos revueltos en el plato en silencio mientras la camarera intentaba animarlo con crema extra en el chocolate caliente. Yo estaba furioso, sí, pero más que eso, estaba profundamente agotado. Agotado de fingir que el comportamiento de Sonia era normal. Agotado de fingir que el caos de su hijo era solo exceso de energía. Cansado de excusar años de exigencias y faltas de respeto con la excusa de que éramos familia. A mitad del desayuno, Hugo finalmente me miró y preguntó, ¿hice algo malo? Este simple cuestionamiento me destrozó por dentro. No, campeón, le dije, dejando el tenedor en la mesa con un ruido sordo. Tú lo hiciste todo bien, sin excepción. Simplemente hay ciertas personas que, por la razón que sea, no han aprendido lo que significa la verdadera amabilidad. Él asintió con la cabeza, como si hubiera comprendido perfectamente la complejidad de mi declaración. Pero era un niño de 8 años. Un niño de su edad no debería verse obligado a asimilar este tipo de lecciones tan dolorosas. Al llegar el mediodía, Sonia había cesado su bombardeo de llamadas, sustituyéndolo por una avalancha de mensajes de texto. Los primeros mensajes replicaban el mismo tono acusatorio y condescendiente de la noche anterior. En serio, estás desproporcionando la situación. Leo tiene 6 años, Marcos, solo 6. Y también, me hiciste pasar una vergüenza terrible frente a todo el mundo actuando como si el destrozo de un pastel fuera un funeral. Luego llegó el giro hacia el victimismo, la estrategia que mejor dominaba. Leo lleva llorando sin parar desde anoche. Soy una madre soltera que hace su mejor esfuerzo. Te sientes superior porque tienes dinero y un jardín. Nunca entenderás lo que es luchar. Y justo después, el pánico. Espera, ¿qué titularidad? ¿Me estás tomando el pelo? Marcos, dímelo en serio. ¿De qué escrituras estás hablando?
Fue en ese instante cuando el silencio cambió de bando. Ahora era ella quien entraba en una espiral de terror. Me sentí satisfecho. Que lidiara con las consecuencias de su comportamiento por una vez. Verás, es importante recordar que unos 4 años atrás, Sonia atravesó un periodo de tremenda inestabilidad. Estaba a medio camino entre 2 trabajos, acababa de ser expulsada por su ex, un tema del que todavía se niega a hablar, y en el colmo de la desesperación, estaba durmiendo en su coche, junto a Leo. No me enteré de la gravedad hasta que nuestra prima Elena la encontró en una gasolinera y me alertó. No hice preguntas en ese momento, simplemente le entregué una llave. Era una de las casas de alquiler que compré al principio de mi trayectoria. Una vivienda sencilla, de una sola planta, ubicada en un barrio tranquilo y con un jardín vallado. No era una mansión, pero estaba limpia y era perfectamente habitable. Le aseguré que podía quedarse allí indefinidamente, sin pagar un euro de alquiler hasta que consiguiera enderezar su vida. Ella lloró, me dio las gracias y prometió que solo se quedaría unos meses. Se quedó 3 años. Durante todo ese tiempo, me ocupé de las reparaciones, del coste de los suministros e incluso de los impuestos de la propiedad, ya que ella insistía en que estaba a punto de levantar cabeza y solo necesitaba un poco más de tiempo. Nunca la presioné. Pensé que la familia debe apoyarse, incluso si esa ayuda supone una carga constante. Sin embargo, hacía unos meses, y por pura precaución, transferí la escritura de propiedad de mi sociedad limitada a mi nombre personal. No se lo había comunicado a Sonia, pero en ese momento me alegré enormemente de haber tomado esa decisión. Después del fiasco del cumpleaños y su mensaje exigiéndome que desapareciera de su vida, pensé, de acuerdo, deseo concedido. El lunes, las llamadas cesaron, pero los chismes comenzaron a circular. Mi tía Carmen llamó para preguntar por mí con ese tono empalagoso que invariablemente indicaba que había sido reclutada para una misión de mediación. Se anduvo con rodeos, insistiendo en que son cosas de niños, y que Sonia está bajo mucha presión, y que no deberíamos destrozar la unidad familiar por una tontería. No fue una tontería, la corregí. Su hijo destrozó deliberadamente el pastel de cumpleaños de mi hijo. Ella lo presenció, se rió en mi cara y luego me acusó de exagerar. A pesar de mi explicación, la tía Carmen suspiró profundamente. Pero dijiste algo sobre cambiar la titularidad de una casa, y eso tiene a todos muy nerviosos. Resultaba fascinante, ¿no es así? Cómo ese detalle específico de la titularidad había conseguido captar la atención unánime de toda la familia, eclipsando por completo el dolor de mi hijo y el comportamiento de Sonia. «Marcos», comenzó ella, adoptando un tono más severo, pero colgué antes de que pudiera continuar con la lección moral. A lo largo de esa semana, Sonia intentó la comunicación directa. Dejé que la llamada pasara al buzón de voz. El mensaje de voz que dejó era un completo desastre emocional, una mezcla indistinguible de llanto histérico y reproches directos. Se oía su respiración agitada al decir, «Ni siquiera sé a qué te refieres con las escrituras. ¿Qué casa, Marcos? ¿Me estás amenazando de verdad? ¿De verdad vas a desahuciar a tu hermana por un trozo de pastel?» No le respondí, pero sí que me puse en contacto con mi abogada. Ahora, antes de que alguien pueda juzgarme por despiadado, debo aclararlo. Mi plan no era echarla a la calle de forma inmediata. Simplemente buscaba blindar mi posición. Tenía la fuerte intuición de que se estaba gestando algo más grande y dañino que un simple glaciado arruinado o mensajes pasivo-agresivos. Y mi presentimiento se confirmó, ya que apenas una semana después, un aviso del ayuntamiento aterrizó en mi buzón. Era una solicitud de licencia registrada en la dirección de mi propiedad para abrir una guardería en casa. Sonia estaba tramando establecer un negocio de guardería infantil utilizando mi propiedad como sede. No se había molestado en consultarme, ni mucho menos en pedir permiso. Había acudido directamente a la administración, se había inscrito como administradora del inmueble y había puesto en marcha todo el papeleo. Mi nombre no aparecía en el formulario por ninguna parte, a pesar de ser el propietario absoluto en las escrituras. Me senté a la mesa de la cocina, sujetando el permiso con una mano y mi taza de café con la otra, con el corazón latiendo con fuerza. Esto no era un simple error, era cruzar una línea roja. Esto era deliberado y calculado. Evidentemente, llevaba tiempo planificándolo. Seguramente lo veía como su gran oportunidad,
por fin ganar su propio dinero, lanzar su propio negocio. Y estaba dispuesta a usar mi casa, mi nombre, mi propiedad, todo ello sin mi autorización explícita. Llamé a la oficina de urbanismo a la mañana siguiente y notifiqué que el permiso contenía información rotundamente falsa. La funcionaria al teléfono fue cortés pero categórica. Señor, si usted es el propietario real y su nombre ha sido omitido, eso constituye una seria infracción. Tendremos que proceder a una investigación inmediata. Sonia apareció en mi casa esa misma tarde. No se molestó en llamar al timbre, simplemente subió por la entrada y comenzó a aporrear el marco de la puerta con una violencia propia de una redada policial. «Marcos, abre, sé perfectamente que estás ahí». Hugo se asomó por la esquina del pasillo, con los ojos muy abiertos por la alarma. Lo empujé suavemente de vuelta hacia el salón y salí fuera, cerrando la puerta con firmeza tras de mí. Sonia era una furia desatada, el cabello revuelto, el rostro completamente rojo, caminando de un lado a otro del porche como un animal enjaulado. «¡Has denunciado mi permiso!», escupió. «¿Por qué harías algo así? Llevo meses enteros trabajando en este proyecto». Me crucé de brazos. «Lo planeaste sin decírmelo, en una casa que no es tuya. Me dijiste que podía quedarme», protestó. «Quedarte sí, no montar un negocio, no mentir a las autoridades, no cometer fraude». Se estremeció visiblemente. «¿Fraude? ¿Estás bromeando con ese término? Rellenaste un documento legal afirmando que administras una propiedad que no posees». «Sí, Sonia, eso es fraude». Se le quebró la voz por la rabia. «Iba a ser una sorpresa para ti. Iba a hacerlo todo legalmente. Por fin estaba haciendo algo productivo por mí misma. Y tu primer paso ha sido mentir», concluí. No dijo nada más, solo se quedó allí temblando y no pude distinguir si era por rabia o por miedo. «No te voy a dejar en la calle», dije, bajando la voz, «pero voy a presentar la rescisión formal de nuestro contrato verbal. Tienes 60 días». Ella se quedó boquiabierta. «¿Me estás desahuciando? Te estoy dando 2 meses para que encuentres una solución viable. Es más de lo que haría cualquier propietario». «No somos propietario e inquilino, Marcos. Somos hermanos, y los hermanos no se apuñalan por la espalda». Ese fue el instante exacto en que la relación se rompió por completo. Sonia soltó un grito gutural, cargado de rabia y profunda frustración, y salió disparada del porche. Pero no se fue sin antes lanzarme una última amenaza por encima del hombro. «No esperes volver a ver a Leo. Acabas de excluirte para siempre de la vida de tu sobrino». No contesté. Ni siquiera hice un movimiento. Me quedé inmóvil en el porche, observando cómo el sol se ponía lentamente tras los árboles y la luz exterior parpadeaba al encenderse de forma automática. Esa noche Hugo vino a buscarme y se acurrucó a mi lado en el sofá, adoptando la misma postura silenciosa que la mañana después del desastre del cumpleaños. «¿La tía Sonia se ha portado mal otra vez?», preguntó con una voz apenas audible. Lo miré, a esa pequeña persona que me decía muchísima más estabilidad y paz de la que nuestra disfuncional familia era capaz de proporcionarle, y asentí con la cabeza. «Sí, campeón. Pero te prometo que vamos a estar bien». Él se refugió en mi abrazo, sintiéndose seguro y cálido. Al día siguiente mi teléfono comenzó a recibir una avalancha de llamadas de familiares. Mi tío, mi primo y, sorprendentemente, incluso mi propia madre. Personas que llevaban meses sin contactarme de repente sentían la necesidad urgente de conversar. Sonia claramente había activado el modo nuclear, contándole a todo el mundo una versión distorsionada de los hechos, que yo la estaba arrojando a ella y a su hijo a la calle por pura crueldad. Lo más dañino de todo fue su publicación en redes sociales. El estado de Facebook rezaba: «Cuando tu propio hermano te desahucia sin piedad por intentar conseguir una vida mejor para tu hijo, espero que el karma sea real». La publicación acumuló la asombrosa cifra de 117 reacciones de me gusta y una multitud de comentarios de apoyo. No respondí a nada. No publiqué mi versión, ni siquiera me molesté en reaccionar a los pocos comentarios que salieron en mi defensa, porque, para mi sorpresa, algunas personas sí se acordaron de la cantidad de veces que la había ayudado. Pero la línea de la decencia ya había sido cruzada. Y, se diera cuenta o no, Sonia acababa de transformar una simple disputa familiar
en una batalla legal. 2 días después, al abrir mi buzón, encontré algo que me provocó un vuelco en el estómago. Un sobre certificado de un bufete de abogados. Dentro había una carta formal. Sonia me estaba demandando por desahucio improcedente, por incumplimiento de nuestro acuerdo verbal y por daños económicos resultantes de interferencia comercial. Ese fue el punto de no retorno. Me encantaría poder decir que me reí al abrir el sobre, que la situación me pareció tan absurda que simplemente tiré el papel sobre la encimera y continué con mi vida. Pero no fue así. Me quedé sentado en la mesa del comedor durante 20 minutos interminables, mirando fijamente el documento. Releía cada línea, obsesivamente, como si esperara que las palabras cambiaran la tercera o cuarta vez. Desahucio improcedente, incumplimiento contractual, sufrimiento emocional, interferencia comercial, y una suma exorbitante por daños que superaban los 90,000 euros. Sonia había encontrado efectivamente a un abogado dispuesto a ayudarla a presentar este completo despropósito. Respiré hondo y pasé la página. Había adjunta una declaración mecanografiada, redactada seguramente con la ayuda de su abogado. En ella se pintaba un escenario radicalmente diferente al real, uno donde ella era una madre soltera ejemplar y dedicada, a la que su hermano, un hombre de negocios exitoso y adinerado, le había prometido una vivienda de por vida. Un hermano que, de forma cruel y repentina, se había vuelto en su contra justo en el momento en que ella intentaba establecer una guardería en casa para sacar adelante a su hijo. Sonia alegaba que yo había procedido a la revocación de su derecho de vivienda como un acto de venganza desproporcionada, provocado por un desacuerdo menor ocurrido durante la fiesta de cumpleaños de un niño. Incluso se atrevió a instrumentalizar el supuesto trauma emocional de Leo y su miedo al abandono, alegando que se enfrentaban a un desalojo inminente. Me pasé la mano por el pelo, sintiendo la mandíbula tensa. Era evidente que esta demanda no tenía ninguna posibilidad de prosperar en un tribunal. Yo lo sabía, pero esa certeza no mitigaba el daño colateral que inevitablemente iba a causar. El coste de los gastos legales, la pérdida de tiempo, el perjuicio a mi reputación. Incluso si se desestimaba la demanda, incluso si el juez mostraba su absoluto desdén, yo tendría que realizar los trámites, contratar a un equipo legal competente, responder a las acusaciones, ausentarme del trabajo y tener que justificarle a mi socio, Javier, por qué de repente me resultaba imposible asistir a ciertas visitas y cierres de venta cruciales. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a aparecer esa vieja y conocida losa que me oprimía el pecho. Ese peso que te obliga a cuestionar si el mero hecho de actuar correctamente alguna vez vale la pena. Había dedicado años a socorrer a Sonia. No lo hacía esperando una recompensa, sino porque estaba convencido de que así es como debe actuar la familia. Y ahora, ella estaba tomando mi bondad y convirtiéndola en un arma. Estaba retorciendo la verdad hasta crear una narrativa donde yo era el villano cruel. Y lo peor de todo es que ni siquiera podía decir que me sorprendiera genuinamente. Al principio no le conté la demanda a nadie. Ni a Hugo, ni a mi madre, ni siquiera a mi vecino Ricardo, con quien solía desahogarme cuando las cosas se ponían difíciles. Me lo guardé para mí, rumiando el problema en un silencio introspectivo. Durante la semana siguiente mantuve la fachada de la rutina. Dejaba a Hugo en el colegio, sonreía forzadamente a los clientes, atendía llamadas de negocios y cocinaba la cena. Pero había un vacío palpable en todo lo que hacía. Era como si simplemente estuviera en stand-by, esperando que sucediera lo peor. Y entonces sucedió. Una noche recibí una llamada de Javier. Su tono me alertó de inmediato. Supe que algo iba mal desde el segundo en que pronunció mi nombre. «Hola, tío», dijo con cautela. «Escucha, acabo de tener la conversación más extraña con un posible comprador para el dúplex Jefferson. El comprador sacó mi nombre y preguntó si yo era el tipo que desahucia madres solteras por diversión». Se me revolvió el estómago. Ojalá la gente pensara que soy tan entretenido. Javier me explicó que lo había leído en algún grupo comunitario de Facebook. Algo acerca de que yo había bloqueado una guardería en casa y había arrojado a mi hermana y a mi sobrino a la calle sin miramientos. Cerré los ojos. Sonia, por supuesto, pensé. Javier continuó. Mira, confío plenamente en ti, pero esta imagen no es buena, especialmente ahora que estamos intentando atraer a familias que buscan establecerse aquí. Quizás deberías adelantarte a esto. Sus intenciones eran buenas, pero la implicación era brutalmente clara. Esto tenía el potencial de dañar seriamente nuestro negocio. A la mañana siguiente me desperté y descubrí que mi nombre había sido etiquetado en 3 hilos de conversación distintos del vecindario.
La gente debatía acaloradamente en los comentarios. Algunos me defendían, otros se alineaban completamente con Sonia, basando sus opiniones únicamente en su versión de los hechos. Una persona incluso publicó una fotografía de mi casa de alquiler con un pie de foto que decía: «Esta es la casa de la que están obligando a irse a una madre y a un niño. ¡Qué vergüenza!». Fue justo en ese momento cuando sentí que tocaba fondo. No el tipo de fondo ruidoso donde se rompen objetos o se grita, no. Este era el tipo silencioso, el que te deja sentado en el porche trasero a las 7 de la mañana, con el café frío en la mano, preguntándote si tal vez la culpa era tuya, preguntándote si debiste haber hablado hace años, haber establecido límites, haber alzado la voz, preguntándote si tu silencio le había enseñado, sin querer, que podía actuar como quisiera sin enfrentar jamás ninguna consecuencia real. No derramé lágrimas, no grité. Sin embargo, algo profundo dentro de mí se detuvo en seco, como un cable sometido a una tensión excesiva que finalmente se ha partido. Esa misma tarde conduje hasta las colinas que rodean la ciudad. Solo mi coche y el silencio, sin llamadas, sin la distracción de los mensajes. Aparqué en el mirador más alto y me quedé allí, observando la vasta extensión de árboles y tejados. Es curioso lo insignificante que se ve todo desde esa altura. Era como si todo el drama, el ruido y el dolor no pudieran alcanzarme allí arriba. Y fue en ese paisaje inmenso cuando la decisión se forjó. Se acabó el silencio. Se acabó mantener una falsa paz a mi costa. Se acabó permitir que los demás escribieran el guión de mi vida mientras yo permanecía en un segundo plano. Esa noche, después de regresar a casa y acostar a Hugo, abrí mi ordenador portátil y comencé la tarea de recopilar metódicamente todos los documentos: correos electrónicos, mensajes de texto, capturas de pantalla, formularios de alquiler, declaraciones de impuestos y facturas de servicios. Incluí incluso aquella foto que había tomado del pastel destrozado y manchado de glaseado verde, con las pequeñas huellas dactilares de Leo aún capturadas en el acto. Organicé la evidencia en carpetas digitales meticulosamente etiquetadas y con marca de tiempo. Luego contacté con mi abogada, una mujer llamada Laura, con la que había colaborado previamente en asuntos inmobiliarios. Ella escuchó pacientemente toda la situación. Dejó escapar un largo suspiro audible y me dijo: «Bueno, Marcos, parece que es hora de que le enseñemos a alguien la distinción entre un favor y una obligación legal». Y justo así, el proceso de reconstrucción de mi vida comenzó. No fue un proceso rápido ni vistoso. Fue lento y metódico, pero era mío. Presenté una contrademanda. No solicitaba daños monetarios, sino una respuesta formal exigiendo el desistimiento de su acción legal. Adjuntamos la documentación que probaba mi titularidad, la inexistencia de un contrato de arrendamiento formal y el uso fraudulento de mi dirección con fines comerciales. Laura presentó una orden de cese y desista para impedir que Sonia siguiera difundiendo afirmaciones difamatorias en línea. Enviamos copias de todo a la oficina de urbanismo y volvimos a señalar la solicitud de permiso de guardería, adjuntando esta vez la demanda. Mientras tanto, hice cambios silenciosos en mi vida personal. Saqué a Hugo de su ruta escolar habitual y comencé a llevarlo yo mismo, solo por si a Sonia se le ocurría alguna idea más. Llamé a Javier, mi socio, y tuvimos una conversación larga y honesta. Él me respaldó por completo e incluso se ofreció a publicar una nota concisa de relaciones públicas en nuestra página de negocios, sobre nuestras prácticas inmobiliarias basadas en valores éticos. Mantuvimos el texto vago, pero el trasfondo era claro para cualquiera que estuviera prestando atención. Y de forma metódica, comencé a practicar el no. No a los familiares que intentaron intervenir en nombre de Sonia. No a los amigos que sugirieron que simplemente lo dejara pasar. Y lo más importante, no a esa voz interna que seguía susurrando: «Tal vez estás reaccionando de forma exagerada», porque ya no lo estaba. Aquel instante, sin embargo, se convirtió en el punto de inflexión decisivo de mi vida. Hugo entró en mi oficina una noche mientras yo ordenaba documentos y preguntó: «¿La tía Sonia está enfadada con nosotros?». Hice una pausa. «Sí, campeón, lo está». Él jugueteó con el borde de mi escritorio. ¿Hicimos algo malo para que se enfadara? Me giré en mi silla y lo miré directamente a los ojos. No, pero a veces hacer lo correcto enfurece a las personas, especialmente cuando están acostumbradas a salirse siempre con la suya. Se quedó en silencio por un segundo. Luego, dijo algo que jamás olvidaré. «Me alegra que ya no la dejes ser mala». Esa única frase fue el catalizador. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo me estaba defendiendo a mí mismo, le estaba enseñando a mi hijo lo que era la verdadera fortaleza. No era ruidosa, no era cruel, sino que era silenciosa, firme e inquebrantable. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a cambiar. La oficina de urbanismo de la ciudad rechazó oficialmente el permiso de Sonia. Su abogada abandonó su caso después de que Laura presentara nuestra respuesta legal, dándose cuenta claramente de que no tenía fundamento. Los chismes de Facebook se calmaron,
Incluso los hilos enfadados del vecindario desaparecieron después de que publiqué un comentario tranquilo y objetivo con mi nombre real, adjuntando la prueba de titularidad y explicando la situación sin dramas. La gente se retractó, algunos incluso se acercaron, y Sonia se desvaneció por completo. No más mensajes de texto, no más llamadas, no más actualizaciones de estado en Facebook. No tenía ni idea de lo que estaba tramando. No me fiaba de su silencio, pero ya no le tenía miedo, porque ahora estaba preparado para lo que viniera. Y entonces, en la tranquilidad de una tarde de jueves, una misiva llegó a mi buzón, cambiando nuevamente el curso de los acontecimientos. Estaba escrita a mano, con una letra cursiva nítida sobre papel blanco liso, sin remitente. Solo 2 frases cortas. Sé lo que hizo Sonia. Mereces saberlo todo. Llámame. Y al final, un nombre que no había visto ni pronunciado en años, Daniel, el padre de Leo. Y aquí es donde la situación se volvió seriamente compleja. El nombre de Daniel no se mencionaba desde hacía 7 años, cuando Sonia le dijo a nuestra tía en una barbacoa que no necesitaba un hombre que fuera una carga. Después de eso, ella lo había borrado por completo, sin fotos, sin menciones, sin preguntas permitidas. Nunca investigué más a fondo, no por falta de interés, sino porque el tema siempre era un campo minado. Sonia dejó muy claro que él no formaba parte de su historia. Pero ahora, de repente, ahí estaba. Su firma pulcra y deliberada en una nota en mi buzón. Su nombre escrito en ese tipo de letra que te obligaba a prestar atención. Me quedé mirando la carta durante mucho tiempo. Había un número de teléfono local, debajo. Esperé 2 días antes de marcar. No estoy seguro de la razón. Una parte de mí no creía que la nota fuera real. Otra parte temía profundamente lo que iba a escuchar. Pero la curiosidad era una fuerza más fuerte que la precaución. Cuando finalmente pulsé el botón de llamada, la voz al otro lado contestó al primer tono. Marcos. Era él. Ni siquiera esperó a que yo pronunciara una palabra. Gracias a Dios, dijo dejando escapar un suspiro de alivio. He estado tratando de averiguar cómo contactar contigo sin que toda esta situación saltara por los aires. Había una calma calculada y una firmeza en su voz. Medida, como la de un hombre que ha ensayado su discurso 1000 veces. Escuché durante casi 30 minutos sin interrumpirle ni una sola vez. Y lo que me reveló, lo cambió todo. Daniel y Sonia nunca llegaron a formalizar una ruptura oficial. No estaban casados, pero sí compartían techo cuando nació Leo. Daniel la había apoyado en todos los aspectos, financiero, emocional y personalmente. Sin embargo, las cosas comenzaron a deteriorarse drásticamente cuando el proyecto empresarial de Sonia se desmoronó completamente. Al parecer, ella intentó montar una ostentosa agencia de planificación de bodas, invirtiendo la mayor parte de los ahorros de Daniel, agotando una tarjeta de crédito conjunta y dilapidando su fondo de emergencia en la adquisición de costosas vision boards y buscando la validación de influencers, mientras descuidaba a los clientes reales. Cuando el negocio finalmente se hundió, ella volcó toda la culpa en él. Daniel, por su parte, descubrió que Sonia había estado mintiendo sistemáticamente sobre los gastos, cargando numerosas compras personales a las cuentas del negocio y ocultándole grandes deudas. Al confrontarla con la verdad, ella lo echó de la casa, contando a toda la familia una versión falsa, que él había abandonado a su hijo sin mirar atrás. Daniel intentó luchar legalmente por la custodia, pero Sonia lo amenazó con alegar falsamente que era un maltratador. Nunca presentó una denuncia formal, simplemente lo intimidó lo suficiente como para que se retirara. Le advirtió que si tan solo pensaba en acudir a un juicio, lo enterraría por completo en el tribunal de la opinión pública. Yo no tenía abogado en ese entonces, confesó Daniel en voz baja. No tenía recursos para luchar contra ella y mi mayor temor era que mi hijo creciera en medio de una zona de guerra legal. Así que se marchó, pero sin desaparecer por completo. Se había mantenido al corriente de la situación de forma sumamente discreta, a través de conocidos mutuos que vivían cerca del antiguo apartamento de Sonia. Veía fotos de Leo en redes sociales y escuchaba rumores cuando el niño comenzó el colegio. Incluso intentó contactar con ella una vez a través de una tercera persona, pero Sonia lo interrumpió, alegando inmediatamente que la estaba acosando. Nunca dejé de preocuparme por Leo, afirmó Daniel, pero no pensé que tendría una oportunidad real hasta que vi el desastre que te hizo a ti. Lo del pastel no es un evento aislado, es una conducta que ha sido aprendida por repetición, y si está criando a nuestro hijo para que se convierta en una copia de ella, entonces es hora de que yo deje de tener miedo. Nos reunimos en persona 2 días después. Dejé a Hugo en casa de mi vecino y quedamos en una cafetería ubicada en un punto neutro. Daniel se veía cansado, con más años de los que sus 37 deberían mostrar, pero había una determinación inquebrantable en sus ojos que me aseguraba que no estaba allí para simplemente desahogarse, sino para tomar medidas concretas.
Nos sentamos en ese reservado durante 2 horas, revisando la historia paso a paso. Mi demanda, la campaña de desprestigio en línea orquestada por Sonia, el permiso de guardería fraudulento, la casa, el falso contrato de alquiler y su narrativa de víctima utilizada como herramienta de manipulación. Fue entonces cuando soltó la bomba, que cambió toda la perspectiva legal. Ha estado recibiendo la pensión alimenticia de nuestro hijo, dijo Daniel. La recibe de un hombre que no tiene la custodia legal por un niño al que no me ha permitido ver. Ella presenta el papeleo cada año como parte de su ayuda por dificultad para madres solteras. Se me tensó la mandíbula inmediatamente. ¿Cómo demonios hace eso? A través de un amigo. Lo está utilizando como testaferro. Le paga para que afirme ser el padre con la custodia legal sobre el papel y luego lo presenta a su nombre. Es completamente ilegal, pero está tan enterrado en la burocracia que nadie lo ha cuestionado nunca. Fue en ese momento cuando los engranajes de mi mente comenzaron a girar a toda velocidad. Por primera vez en meses, no estaba simplemente reaccionando a la siguiente locura de Sonia. No estaba tratando solo de defenderme de su caos. Estaba preparando algo. Algo cuidadosamente calculado y merecido. La preparación comenzó esa misma noche. El primer paso fue la documentación total. Daniel y yo fuimos a ver a Laura, mi abogada. Yo expuse mi drama familiar, la demanda, el permiso falso y la difamación. Él expuso todo lo que tenía. Registros financieros, correos electrónicos, fotografías y una línea de tiempo detallada de eventos que se remontaba a 7 años atrás. Laura escuchó con atención, hizo preguntas incisivas, tomó notas concienzudas y tras un largo momento de reflexión, juntó las manos sobre el escritorio y sentenció. Ella ha erigido su castillo sobre una base de falsedades. Vamos a llamar a la puerta y a ver qué tan rápido se derrumba. Durante las semanas siguientes, trabajamos de manera coordinada y silenciosa. Daniel volvió a solicitar discretamente la custodia parcial de Leo, asistido por Laura y una fundación de asistencia legal que lo respaldaba. Esta organización se especializaba en casos de padres que habían sufrido alienación parental. Daniel no buscaba la custodia total de Leo, sino asegurar derechos compartidos, lo suficiente para desmantelar la narrativa falsa que Sonia había construido sobre él. Mientras tanto, Laura y yo presentamos una moción para desestimar la demanda original de Sonia. Adjuntamos pruebas irrefutables de su fraude, incluyendo una declaración notariada de Daniel que indicaba que ella no tenía ningún derecho legal a utilizar la propiedad con fines comerciales, y confirmaba sus mentiras ante el ayuntamiento. Luego nos ocupamos de la situación de la casa. Aunque no podía desalojarla de la noche a la mañana, sí podíamos eliminar cualquier resquicio legal. Laura me hizo presentar un aviso de desalojo de 60 días, ahora oficial y rigurosamente documentado a través de los canales del condado, sin lagunas legales, sin ambigüedad. También presentamos una queja formal ante la Junta de Urbanismo Municipal, señalando nuevamente el permiso de guardería. Esta vez añadimos la información de que Sonia estaba recibiendo fondos desde una dirección comercial fraudulenta, lo que automáticamente desencadenó una auditoría. Pero la jugada maestra provino de Daniel. Él había guardado un extracto bancario, uno solo, de cuando él y Sonia aún estaban juntos. Mostraba un gran depósito procedente de mi cuenta a la suya, el dinero original que transferí cuando me ofrecía ayudarla hacía años. Siempre supe que este detalle podría ser necesario algún día, dijo Daniel, deslizándolo sobre la mesa. El documento estaba debidamente fechado y etiquetado como un préstamo para cubrir gastos de reubicación y suministros. No un regalo, sino un préstamo formal. Y aunque Marcos nunca había exigido la devolución de ese dinero, Laura sonrió al verlo. Podemos utilizar esto para establecer un patrón de conducta, explicó. Demostraremos al tribunal que tu ayuda fue condicional, no indefinida, que ella aceptó el apoyo como temporal, no permanente. Esto socava por completo toda su narrativa de desahucio improcedente. Estábamos ensamblando un contraataque lento, silencioso y absolutamente demoledor, mientras Sonia continuaba inventando historias en línea sobre su hermano cruel y sus sueños frustrados. Nosotros estábamos preparando el escenario para la verdad. Y entonces, la pieza final encajó en el rompecabezas. Daniel encontró algo en una antigua carpeta compartida de Google Drive, algo que Sonia había olvidado eliminar. Una imagen escaneada de un folleto de guardería que ella diseñó hace más de un año con la dirección de mi casa impresa en la parte inferior.
Ella había estado planificando esta estafa desde mucho antes de que Leo destrozara el pastel de Hugo, antes de la solicitud de permiso, antes de la demanda. Todo había sido parte de una gran manipulación, una toma de control sutil de la casa, utilizando los lazos familiares para mantenerme callado hasta que pudiera revertir la narrativa y reclamar un derecho de propiedad. Si yo hubiera dicho que no a su ayuda inicial, habría sido el villano. Si hubiera dicho que sí a sus exigencias, habría pagado la cuenta indefinida. Pero ahora lo tenía todo. Las afirmaciones falsas, las turbias solicitudes de manutención infantil, el papeleo comercial falsificado, la difamación pública y un testigo clave que una vez la amó lo suficiente como para ignorar sus mentiras y que ahora quería desesperadamente recuperar a su hijo. Todo lo que teníamos que hacer era esperar el momento adecuado para actuar. Y ese momento se acercaba. La vista judicial por el desahucio estaba programada para dentro de 9 días, y Sonia no tenía ni idea de lo que le esperaba dentro de ese juzgado. No solo un abogado y un hermano harto, sino alguien que conocía cada rincón de la historia que ella había intentado enterrar, y alguien más que finalmente había salido de las sombras para ayudarme a quemar las mentiras. La trampa estaba perfectamente tendida, y ella caminaba directamente hacia ella. Solo me quedaba mantener la boca cerrada hasta que todo se desarrollara. Las salas de juicios tienen un olor distintivo. A papel antiguo, a estrés palpable y a ese café de máquina recalentado que el secretario judicial prepara a primera hora. Yo había estado en varias por disputas inmobiliarias, audiencias de zonificación y algún asunto complicado con un inquilino. Pero esta vez la sensación era distinta, más pesada. Era como si cada rabia contenida, cada insulto tragado, cada vez que me había mordido la lengua cerca de Sonia, estuviera sentado justo a mi lado. Era el día de la vista por el desahucio. Sonia entró con 13 minutos de retraso, luciendo unas gafas de sol en la cabeza, el pelo recogido en un moño desordenado como si fuera la estrella de su propia serie dramática. Leo venía detrás de ella, golpeando un camión de juguete contra la pared. Al principio ni siquiera me miró. Hizo un espectáculo suspirando ruidosamente mientras tomaba asiento, sacando su móvil como si ella fuera la verdadera víctima de una simple molestia burocrática. Cuando finalmente me echó un vistazo, su expresión facial se descompuso. Primero arrogancia, luego inseguridad y finalmente un profundo enfado. Laura, mi abogada, se inclinó y me susurró: «No ha traído abogado. Esto va a ser muy, muy rápido». Sonia debió pensar que esto sería una disputa fraternal casual que el juez resolvería en nombre de la armonía. Pero no tenía ni idea de lo que le esperaba. Ni idea de que Daniel, el silencioso y firme Daniel, estaba sentado en la última fila, con las manos cruzadas y una expresión indescifrable. Cuando el juez llamó a nuestro caso, Sonia se pavoneó hacia adelante y lanzó un discurso histriónico antes de que nadie le hiciera una sola pregunta. «¡Me está echando!», dijo dramáticamente, señalándome como si le hubiera rayado el coche en el aparcamiento del juzgado. «Después de años de vivir allí, sin previo aviso, sin razón, solo por pura crueldad. Y ahora mi hijo y yo vamos a la calle porque él se sintió avergonzado por un malentendido de cumpleaños». El juez, un hombre de pelo canoso con la paciencia de un santo, levantó la mano. «Señorita Wallace, por favor, espere hasta que se le solicite hablar». Sonia resopló, se cruzó de brazos y se reclinó en la silla de madera destartalada como si hubiera sido la víctima de una grave injuria. Laura, mi abogada, se inclinó y le entregó nuestro paquete de documentos al juez. «Señoría, esta es una respuesta formal a la demanda inicial y una contrademanda. Incluye prueba documentada de titularidad absoluta de la propiedad, prueba de un aviso de 60 días notificado correctamente y evidencia de intentos fraudulentos por parte de la señorita Wallace de reclamar derechos de gestión sobre una propiedad que no posee». El juez revisó minuciosamente los documentos, certificados notariados, debidamente fechados y verificados por las autoridades del condado. Dio un golpe seco con la punta del bolígrafo sobre la pila de papeles. «Señorita Wallace, este conjunto de pruebas contradice absolutamente todo lo que acaba de declarar». A Sonia se le cayó la mandíbula.
Él está mintiendo, señoría. Viví allí durante años, por lo que la residencia me otorga derechos. Esa no es la interpretación de la ley de propiedad, replicó el juez con firmeza. Ella abrió la boca de nuevo para protestar, pero Laura no había terminado. Y, señoría, dijo Laura con una voz suave pero potente, existe un contexto adicional relevante sobre el patrón de afirmaciones falsas de la señorita Wallace. Señaló hacia la última fila de la sala. Daniel se puso de pie. La palidez se instaló en el rostro de Sonia. Estaba absolutamente blanca, con la mirada vacía. Daniel Martín, dijo él, con claridad para que constara en el acta. Padre de Leo Wallace. La sala se sumió en un silencio absoluto. Incluso Leo dejó de golpear su camión de juguete contra la pared. He presentado mi propia declaración jurada, continuó Daniel, entregando una copia al secretario, detallando los intentos de la señorita Wallace de utilizar cuentas testaferro para tergiversar la custodia y cobrar fraudulentamente la pensión alimenticia, además de copias de mensajes y documentos que demuestran un engaño continuo y uso indebido de la asistencia financiera brindada por el señor Marcos. Laura se adelantó de nuevo, todo lo cual pone en tela de juicio su credibilidad en relación con el presente caso de desahucio. Sonia balbució, sin poder formar una frase coherente. Yo no creo que puedan hacer esto. El juez la miró por encima de sus gafas de lectura. Señorita Wallace, ¿tiene usted documentación legal que pruebe sus afirmaciones? ¿Algún contrato de arrendamiento formal? ¿Algún acuerdo escrito? ¿Alguna prueba de titularidad? ¿Pagos de alquiler o autorización comercial? Los labios de Sonia temblaron. No, pero... ¿Tiene usted abogado? No. ¿Está impugnando la legitimidad de los documentos presentados por el demandado? Se hundió en la silla. Yo jamás imaginé que él pudiera llegar a hacerme algo así. El juez dejó los documentos a un lado, haciendo un ruido seco. Señorita Wallace, usted residió en la propiedad sin pagar alquiler como un acto de buena voluntad por parte de su hermano. Él notificó correctamente la rescisión. Además, ha proporcionado pruebas verificadas de acciones fraudulentas por su parte. Por lo tanto, este desahucio es válido y procederá. Sonia dejó escapar un sonido a medio camino entre un jadeo y un sollozo ahogado. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿A dónde se supone que debo ir? Respetuosamente, dijo el juez, eso excede el alcance de esta audiencia. La resolución se dictó en cuestión de minutos, pero las consecuencias de su caída apenas comenzaban. Sonia no me dirigió la palabra al salir de la sala. Me miró con una expresión que solo le había visto una vez antes, en la infancia, cuando nuestra madre la pilló rompiendo un jarrón e intentó inculparme. La misma incredulidad vacía, la misma realización devastadora de que su versión de la historia ya no sería la que la gente creería. Bajó furiosa los escalones del juzgado, agarró el brazo de Leo y prácticamente lo arrastró hacia su coche. Daniel los observó marcharse, con una profunda tristeza en sus ojos. «No nos lo va a poner fácil», murmuró. «Nunca lo ha hecho», dije. Él asintió con firmeza, pero no me iré de nuevo. Y por primera vez le creí de verdad. El desahucio se llevó a cabo de forma legal, respetuosa y silenciosa, sin necesidad de escolta policial ni grandes escenas. Solo una fecha de mudanza programada, algunas firmas protocolarias y una inspección de la propiedad. Sonia dejó la casa en un estado visiblemente peor de como la encontró. Nada catastrófico, pero sí suficientes arañazos, abolladuras y accesorios rotos para demostrar que ya no le importaba nada. No me miró, no dijo una palabra, simplemente me empujó un juego de llaves frías en la palma y se fue. Con la cabeza gacha, los hombros tensos, Leo siguiéndola en silencio. Una semana después, su cuenta de Facebook desapareció. También lo hicieron las publicaciones, las campañas de desprestigio y los pequeños ataques. Los miembros de la familia dejaron de llamar. Algunos estaban avergonzados, otros simplemente fingían que nunca habían tomado partido. Pero el cambio más significativo provino de la respuesta del tribunal a las solicitudes de Daniel. Resultó que el juez se tomó las alegaciones de fraude con la máxima seriedad. Se ordenó a Sonia que proporcionara documentación financiera completa de los últimos 5 años. Cada solicitud de pensión alimenticia, cada transferencia bancaria, cada formulario vinculado al amigo que se hacía pasar por el padre con custodia. Los investigadores cavaron más profundo. En menos de un mes, sus documentos falsos se desmoronaron.
El fraude de permiso de guardería fue señalado a otro departamento, lo que desencadenó otra revisión exhaustiva, y cuando interrogaron a su amigo, este entró en pánico y confesó todos los detalles. El castillo de naipes que Sonia había erigido no cayó lentamente, se derrumbó de golpe. Las vistas de custodia comenzaron. Daniel obtuvo visitas supervisadas casi de inmediato. Cuando Leo lo vio por primera vez en años, no gritó, ni se escondió, ni se aferró a Sonia, como ella siempre había afirmado que haría. Simplemente se quedó mirando a Daniel durante un largo momento, luego preguntó en voz baja, ¿te gustan los dinosaurios? Daniel lloró después de esa visita, no lo ocultó, y con el tiempo Leo comenzó a entrar en confianza con él, a responder, a sonreír, a hacer preguntas y a dibujar imágenes con 2 casas en lugar de una. No fue perfecto, pero fue un comienzo sólido. ¿Y yo? Reconstruí mi vida en silencio. El negocio con Javier mejoró una vez que todo el drama se esfumó del molino de chismes del vecindario. Javier y yo vendimos 2 propiedades esa primavera. Hugo empezó a jugar al fútbol. Limpiamos la mancha de glaseado de dinosaurio de la mesa del patio, aunque un tenue tinte verde todavía atrapa la luz en los días soleados. Un recordatorio sutil. La última vez que vi a Sonia fue fuera de los juzgados, meses después, que estaba visiblemente más delgada y de alguna manera encogida. «Espero que esto te haya hecho feliz, Marcos», dijo con amargura. «Finalmente soy honesto», respondí. Nos subimos al coche. Con las ventanillas bajadas y el aire cálido entrando, sentí la paz. No era rencor, ni una victoria triunfal. Era la paz limpia y tranquila. Después de años de dejar que alguien más escribiera mi historia, el final me pertenecía. Y la línea final de mi historia no era que perdía una hermana, era que, finalmente, dejé de perderme a mí mismo.